¿Cómo Igualmente, estás? muchas gracias, Luján. Muy bienvenida de corazón. Igualmente, gracias, Una gracias alegría, por una este alegría. encuentro. Me voy a poner los auriculares. Muy bien. Bueno, bueno, Luján, estamos en conexión Montevideo-Barcelona. ¡Qué emoción! Qué emoción, 4 horitas de diferencia. Y bueno, te reitero, un lujo, un honor tenerte y poder compartir esta instancia para transmitir un poquito de todo este gran trabajo que vienes haciendo. Permitime brevemente presentarte, ¿sí? Muy bien. La doctora Luján Comas es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. Ella es médica adjunta en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que es uno de los hospitales públicos universitarios más prestigiosos, por más de 32 años. Especialista en anestesiología y reanimación cardíaca, concretamente anestesiología torácica. Perteneció al equipo pionero de trasplante bipulmonar en España y es escritora del libro ¿Existe la muerte? Ciencia, vida y trascendencia. Hermoso libro, muy recomendable. Presidente de la Fundación ICLOVI, que es una fundación enfocada a la investigación en experiencias cercanas a la muerte, a través del proyecto Luz, que Mm, estoy ¡Qué tan bueno! emocionada, Luján, de empezar a formar parte de este proyecto tan hermoso para hospitales de habla hispana en América Latina. Así que, En América Latina y en España, o sea, años, claro, todos los hospitales de habla hispana. de habla hispana. Será el estudio, la investigación más grande sobre la conciencia en el momento de la muerte en los hospitales de habla hispana. Exactamente. ¿Qué te parece? Esto es un Increíble. sueño, ¿no? Es casi como tocar el cielo con las manos. Bueno, Sí, sí, Luján, sí. yo Muy admiro bien. tanto eso, ¿no? Que tú siendo una mujer de ciencia hayas tenido esa apertura de corazón tan comprometida y tan profunda hacia la trascendencia del ser, que ya nos contarás qué fue lo que te sensibilizó a aproximarte a este enfoque. Ya no cabe dudas que somos seres multidimensionales, eso está fuera de discusión, ya es como prehistórico, sería debatirlo, pero bueno, la muerte como el fin de la vida, sabemos que esto que tenemos es un ropaje, que simplemente hacemos un tránsito. A mí me gustaría, siguiendo esta línea de investigaciones tan vanguardistas, que nos cuentes, porque todo apunta a que la conciencia no es producto del cerebro. Y eso es como el mojón, el pilar que a todos nos mueve los cimientos, porque es lo que nos han enseñado a todos, ¿verdad? Desarrolla ese Sí. punto, Luján, de la conciencia no local que lo hace tan magníficamente bien. Claro, a mí me enseñaron que la conciencia era producto del cerebro. Y bueno, te lo crees, porque lo que te enseñan y te enseñan en la universidad, pues te lo crees. Palabra. Ah, Y hasta que empiezas a pensar, a observar, a, a decir, bueno, a poner interrogantes en tus creencias, porque te encuentras con casos que no tienen explicación. A mí me enseñaron que además de que el cerebro es el productor de la conciencia, el cerebro es el órgano más sensible al déficit de oxígeno, de tal manera que si el corazón se para, deja de llegar sangre al cerebro y en 10, 15 segundos,
el cerebro deja de realizar su función, que era la conciencia, y cae en inconsciencia. Por tanto, no puede ejercer su función. Su función, que es pensar, desarrollar un pensamiento lógico, es darse cuenta de las cosas. No puede. Entonces, te encuentras, y más pues en el quirófano y más haciendo reanimación a pacientes, como es mi especialidad, que te encuentras que, bueno, que hay personas que en ese momento de parada cardíaca registrada en un electrocardiograma, porque estamos hablando de hospitales, estas personas Verificado, tienen verificado, tienen monitoreado. una conciencia mucho más lúcida que antes, una conciencia más plena, que tú les preguntas y te dicen, es el momento que podría decir más pleno, de conciencia más plena de mi vida. Dices, a ver, ¿de mi vida cuando estás muerto? ¿Cómo se come esto, no? Y que no solo es el momento más consciente, es que son capaces de ver, es que son capaces de oír, es que son capaces de sentir desde las sensaciones propias, de ese amor incondicional, de esa paz que no hay palabras para describirla, a lo que está sintiendo el otro. Son capaces de sentir no solo lo que está sintiendo el otro, sino lo que está pensando el otro. Como Son en un capaces no hay de... espacio ni tiempo ahí, ¿verdad? No hay espacio ni tiempo. Son capaces de ir a la habitación de al lado y ver lo que está pasando y describirte. Si estás en un quirófano, pues en el quirófano de al lado estaban operando tal cosa. Y dices, bueno, a ver, si tú estabas en paro aquí, en este quirófano, ¿cómo sabías lo del quirófano de al lado? Son cosas que te descuadran, al menos descuadra tus creencias. Entonces, lo que no puedes decir es lo que han dicho siempre. Bueno, eso son alucinaciones, eso es efecto de la medicación. No, no son alucinaciones. Además, constatado con psiquiatras que no siguen el patrón de la alucinación. Claro. Son demostrables y además de ser demostrables es que en el tiempo no varían. Que una alucinación puedes tener la sensación de lo que ocurrió, pero no lo puedes decir a lo mejor con las mismas palabras. Y esta gente sí. Y además una alucinación no la puedes verificar. Y esto sí. Porque si te dicen que están operando en el quirófano de una apendicitis, tú puedes ir a ver si en el quirófano de la era una apendicitis. No es una alucinación. Entonces, ¿qué es? Entonces te das cuenta que lo que no puedes es negarlo. No puedes decir esto, como no entra dentro de mis patrones mentales, No lo existe. desecho. No existe. Que eso es muy cómodo, porque desmontar todos tus patrones mentales es muy complicado, porque te quita Creencias, de tu zona de confort. totalmente. Claro, es mucho más fácil seguir pensando como siempre y esto no me interesa y seguimos. Entonces, mucha gente que le dices, que te dice, no me interesa, le dices, bueno, pero tú te has leído estos informes, pero tú te has... No, no me interesa, yo ya sé que esto no... Es no salir No, de la zona de confort y para mí es miedo, es miedo, es miedo, totalmente. es miedo, porque si se te desmonta tu zona de confort, ¿qué te queda? Tienes que volverte a fabricar. Nuevas No bases. puede ser, no puede ser, ¿no? Es como muy complicado. Pero estamos, creo Total, que que estamos en eso asistiendo estamos... a una época maravillosa de transición y de cambio de paradigmas, de conciencia, de mucho revuelta por un lado, pero bueno, como todo cambio Claro, implica... claro. Para mí, igual que el siglo XIX fue el siglo del descubrimiento de las ondas electromagnéticas, es muy difícil
sentir que estamos rodeados de ondas electromagnéticas, de frecuencias de radio, de frecuencias de televisión, de frecuencias no sé qué. Sabemos que están, pero como no las vemos, es difícil de creer. Pues igual que el siglo XIX fue el descubrimiento de estas ondas electromagnéticas que son portadoras de información, el siglo XX para mí fue el descubrimiento de la física cuántica, que ha dado un vuelco al conocimiento total, y el siglo XXI es el siglo de la conciencia. Yo pienso que es el siglo de la conciencia porque por un lado se descubrirá aparatos que podrán hacer una foto de esa energía que somos y que sale de nosotros en el momento de la muerte, y que podremos demostrar que la vida sigue después de la muerte. O sea, es una muerte de una parte física, porque no podemos negar que hay una muerte, pero es que nosotros no somos esa parte física. Entonces, ese ser que somos continúa. Entonces yo lo sé, y lo que quiero es demostrarlo para los que dudan o no lo saben y se aferran a la ciencia, pues que la ciencia lo pueda demostrar, porque no es lo que yo sienta o piense, por eso cogemos solo en hospitales y solo con un diagnóstico de un paro cardíaco y unas necesidades de una reanimación. No es que la hayas tenido en tu casa y bueno, te hayan reanimado en tu casa no, porque tenemos que hacer un seguimiento y monitorizar esos datos que nos salen, ir a los hospitales, un monitor que mire que los resultados que nos han dado se correspondan al original, o sea, ir a mirar en la historia, comprobar los datos y que eso salga lo que sea realmente. Que no se puedan poner datos a voleo, sino que sean datos que correspondan a la realidad, registrada en cada Claro, hospital en cada momento del paro. exactamente, con ese respaldo y ese aval, porque esto ha ocurrido en todas las épocas, no, Claro, no es algo nuevo, pero gracias al avance de la claro, anestesia y de todo esto, hoy podemos, como dices tú, medirlo, verificarlo, sí, con otros parámetros que antes no. sí, Entonces, ahí claro, está lo bueno, en tener la oportunidad de hacerlo desde un lugar, desde unas bases científicas. Eso es lo claro. emocionante también, que no quede simplemente en un relato subjetivo, ¿no? Sí, porque hay dos tipos de estudio y nosotros desde Fundación ICLOVI hacemos los dos, ¿eh? El retrospectivo, es decir, personas que hayan tenido una experiencia cercana a la muerte y que quieran compartirla con nosotros, recogemos esa información. Y además les atendemos si necesitan acompañamiento y demás. Esto lo recogemos, pero es lo que se llama una investigación retrospectiva. Es decir, yo no lo puedo constatar que aquello sea verdad. Yo acepto que lo que tú me estás contando es real, pero es tu palabra. Y acepto que es real porque todo sigue unos mismos patrones, más o menos, a lo largo de todas las épocas. Pero para mí la verdaderamente importante es la prospectiva, es decir, con un diagnóstico haces un protocolo, un diagnóstico, un tratamiento, una verificación y un seguimiento. Y para mí lo más importante, aparte de que esto no es explicable y tenemos que cambiar los conceptos, es el cambio que dan estas personas en su vida. Nadie regresa igual, ¿verdad? Nadie regresa igual. Y esto, bueno, que dices, pero a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Porque hay gente que puede ir al psiquiatra, que puede ir al psicólogo, tú sabes, y puede estar años para cambiar una cosita pequeñita. Y estas personas hacen un cambio radical, radical. Yo entrevistaba ayer a una mujer
que decía, no, si sin yo darme cuenta, es que ya no me apetecía nada de lo de antes. No me interesaban las conversaciones, no me interesaba ir a comprarme ropa, ni la belleza, ni todo lo que me podía haber interesado antes. Entonces me encontraba sola porque no tenía amigos, incluso el marido, bueno, pues se separaron como es frecuente en las personas que tienen una ICM. Es frecuente en un 70% la separación, porque la persona con la que estás tiene los mismos valores, no son los tuyos ya. Ya no vibran en Y la misma tienes, frecuencia. sí, ya no vibran, ni les interesa lo mismo. Entonces, Es el otro Luján día como que que sería como que en ese breve lapso hay un despertar de conciencia masivo, con una lucidez total, preclara que total, luego cuando se total, regresa se trae. Bueno, el doctor Eben Alexander, que tuvo esa experiencia tan fuerte, él estuvo creo que 6 meses para poder transcribir esos minutos, ¿no? sí, sí. Y que le cambiaron la vida. Tú sabes que el doctor Eben Alexander está en nuestro grupo en nuestro grupo de control y de asesoramiento en el trabajo. Con el doctor Qué Bruce maravilla. Grayson también, con el doctor Pim Van Lommel, Qué tenemos con David equipazo, qué Lorimer, equipazo. y tenemos un equipazo, realmente un equipazo, y además todo el mundo lo hace de manera altruista, Claro, que esto es una sin de las fines de lucro. dificultades de entrar en los hospitales es que no aportamos dinero. Que no aportamos dinero y entonces aportamos más trabajo. Pues sí, aportamos más trabajo y hay muchos hospitales que no les interesa. Hay muchos hospitales que a los médicos sí les interesa, pero a la dirección del hospital no. Y bueno, pues saldrá lo que tenga que salir y estará la gente que tenga que estar. Por Pero supuesto, eso es lo sin bonito, forzar. ¿sabes? Que todo el mundo lo hace o de corazón porque lo siente así o por la ciencia, porque le interesa Ujú. como científico ver qué pasa. Exactamente, como tú dijiste, estarán los que tengan que estar, no hay que forzar nada. Exacto. Este, y bueno, es un trabajo de hormiga que hacemos, sin dudas, pero lo hacemos con mucho amor, o sea que creo que sí va a dar los frutos cuando tenga que ser. Sí, sí, yo Luján, también. querida, eh, cuéntanos un poquito qué, qué te ha sensibilizado, qué te ha movido a nivel personal, porque nada ocurre por casualidad, ya sabemos que las casualidades no existen. Este, y bueno, ¿qué te ha aproximado en tu vida a esta curiosidad por estos temas sobre qué ocurre después de la muerte? Un Mira, poquito. yo creo que yo he venido a trabajar la muerte Ujú. y a dar a conocer que la muerte es simplemente la muerte de nuestra vestimenta para habitar en un mundo 3D, pero que cuando ya no estamos en este mundo 3D no necesitamos esta vestimenta y que eso es lo que muere. Y lo he tenido desde todos los puntos de vista que me rodean. A nivel personal, yo nací después de la muerte de una hermanita de 5 años y, y siempre iba con mi madre al cementerio desde muy chiquita. O sea, el cementerio y la muerte han estado presentes en mi vida desde el nacimiento. Luego mi hermano murió a los 26 años de un accidente de coche, que era mi único hermano, el que quedaba. Entre medio mi madre había tenido abortos tardíos de 6 meses y bueno, todo eso formó parte de mi entorno.
Cuando murió mi marido también, mi marido murió que tenía 50 años. Y cuando murió mi marido, o sea, cuando le diagnosticaron una enfermedad incurable, yo empecé a buscar y a buscar y a buscar todo aquello que le pudiese dar un poco de esperanza. Todo lo que había publicado hasta entonces sobre la vida, la muerte y el más allá. Todo, todo. Lo que pasa es que en esa época no había relatos científicos, eran retrospectivos, pero a mí me servían. Entonces mi marido murió con mucha paz y yo pensé, si yo le he podido ayudar, ¿por qué no voy a ayudar a otros, no? Y empecé a dar cursos y a expresar todo lo que había estudiado y he seguido estudiando desde hace 25 años. Y por otro lado, a nivel profesional, claro, mi especialidad era anestesia y reanimación. Yo reanimaba a muchos paros cardíacos y a veces vivían y a veces no vivían, a pesar de que siempre hacías lo mismo, habías llegado pronto, a veces eran personas que estaban muy sanas y esto había sido la primera manifestación. Y veías que que todo había ido bien, que era la primera manifestación, no salía, y personas muy complicadas que llegabas más tarde a la reanimación salían. Y uno se planteaba, bueno, es que hay una hora de entrada y una hora de salida, Claro, porque y todos los entonces el alma indicadores eran elige la esta manera de persona. irse. Claro, claro. Y luego, bueno, pues al Esa estar búsqueda de como respuestas, ¿no? anestesista, claro, y he estado pues en el trasplante, todo lo que te representa el alma, la vida, la energía de una persona que está muerta, que la pasas a otra persona para darle la vida. Todo eso te hace pensar mucho, Por te hace supuesto. pensar mucho, ¿no? Y bueno, en cirugía cardíaca, que también estaba como anestesista, hacíamos un tipo de urgencias tremendo, que Tremendo, el ¿eh? arco aórtico, sí, o sea, la aorta es la arteria que lleva la sangre a todo el organismo. Entonces, cuando sale del corazón, hace un arco y ya se va al resto del organismo, baja. Pero en ese arco están las arterias carótidas que van a ir a dar la sangre, la vida al cerebro. Entonces, ese arco era el que se rompía. Y para poderlo suturar, arreglar, teníamos que sacar toda la sangre del cerebro, dejar el cerebro sin sangre y volver a coser, porque el cirujano no puede coser con sangre. Entonces teníamos que reimplantar las carótidas otra vez en la aorta, en el trozo de aorta que habíamos cambiado. Claro, para eso teníamos que dejar en paro total al paciente. No funcionaba ni la máquina de respiración extracorpórea, ni el respirador, ni la circulación. El electroencefalograma era plano, el electrocardiograma era plano, cero tensión arterial. O sea, todos los parámetros, respirador parado, todos los parámetros eran cero. Y uno se plantea una serie de cosas. Claro, que sabes que estás protegiendo el cerebro porque tienes el hielo, estás haciendo una hipotermia profunda de ese cerebro para poder hacer esto. Pero eso no quita que te plantees una serie de preguntas, ¿no? A ver, ¿qué pasa? ¿Estamos hablando de lo objetivo? Esto es objetivo. Claro que hay causas debajo y sabes que no pasa nada. Pero, ¿qué somos? ¿Y la energía que da vida a este cuerpo, que ahora se manifiesta en cero, dónde está? ¿Vuelve? No sé, te planteas una serie de cosas y Todos, sí, entonces sí, sí, sí. tienes la inquietud de ver cómo la respondes, ¿no?
tal cual. La gran pregunta de la existencia, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? Claro, Y bueno, claro. y hoy gracias a la física cuántica también, ¿cómo podemos darle luz o conocimiento Sí. a estas cosas que antes estaban en la oscuridad, ¿no? Porque Ay, hablando de oscuridad, hablando de luz, se hizo la disculpa. luz. Vamos a ver si ponemos aquí un poquito de luz. Sí, Este, sí, la física cuántica es la ya que no nos da, ya no estamos en la física newtoniana de la partícula subatómica, ahora es claro, un campo cuántico, ese entrelazamiento del que tú hablas, que bueno, es maravilloso para explicar estas cosas. Pero hay que tener claro, una es que, mentalidad abierta, ¿no? Salir de la caja, si no es imposible. pero piensa una cosa, que a mí me hace mucha gracia la gente que dice, no, yo si no lo veo, no creo. Y tú estás viendo las ondas electromagnéticas, las ondas de radio, las ondas de televisión, ¿las estás viendo? No, y ¿Estás viendo crees. los Tú pensamientos? estás, ¿No? claro, claro, absolutamente. Tú no puedes negar la existencia de un pensamiento, pero ¿los ves? Entonces, el amor no puedes negar que existe, pero se ve. El amor, la bondad, la verdad, todo eso Manifiesta. se manifiesta, claro. Entonces, para mí, y lo que pasa en las experiencias cercanas a la muerte, es que no hay nada que se piense. Es una experiencia total, es un sentir, es un sentimiento. Lo que pasa es que luego ponemos la mente para intentar ver dónde ponemos, cómo podemos entender esa experiencia. Claro. Con la mente Pero intelectual no se nadie, puede. claro, pero nadie te puede negar lo que tú has vivido. Es que no te lo pueden negar. Te pueden negar lo que tú creas, pero lo que tú has vivido, ¿quién te lo va a negar? Claro. Entonces pasamos a ver qué es realmente importante. Para mí realmente importante es el sentir. El pensar nos ayuda a poner las cosas en su sitio, pero el sentir va mucho más allá del pensar. Dice algún refrán, dice, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Y es así, el Sí, corazón va mucho más mucho más. allá Y todas las de la neuronas que tiene mente. el corazón, ¿no? Piensa que el corazón, claro, el corazón tiene más de 40.000 neuronas. Y fíjate que las descubrieron a raíz de los trasplantes de corazón. Cuando, por ejemplo, una señora que era mayor, después de hacerle un trasplante de corazón, solo le apetecía ir a McDonald's, solo le apetecía comer hamburguesas. Y resulta que el corazón era de un chico de 13 años, que lo que más le gustaba era el McDonald's. Entonces Increíble. empezaron a buscar, porque esto fue algo como muy repetitivo, y con casos impresionantes, incluso de encontrar al asesino de la mujer que había donado el corazón, porque la persona a la que esta mujer donó el corazón tenía unos sueños repetitivos de una vivencia que nunca había pasado. Entonces, a través de ir al psiquiatra y al psicólogo forense, hizo un retrato robot de la persona que veía en los sueños y encontraron al asesino de la mujer que había donado el corazón, ¿no? Qué fuerte. Eh, entonces, eso es entrelazamiento cuántico. Esos son patrones de información. Es que nosotros, si nos viésemos con alguna máquina, eh, veríamos que nuestros electrones están saltando continuamente fuera de nuestro cuerpo, relacionándose con el entorno, con la naturaleza, con la otra persona, con los objetos. No, no acabamos aquí. Claro. Sí, sí, la conciencia Aparte, además la conciencia es mínima, es un 5%. Y todos los sí, bits, los millones de bits de información que sí, tenemos, sí, es sí, innegable. sí.
Pero Luján, nuestro cerebro, nuestro hemisferio izquierdo lo intenta frenar, porque como no entra dentro de sus creencias, no en él lo esos frena. Y parámetros. de todos esos bits de información que dices tú, nuestro cerebro solo se queda con unos poquitos, que son los que corresponden a tus creencias, a lo que te resuena. Claro, tomamos simplemente esa ínfima Sí, partecita y nos quedamos ahí en esa zona de sí, confort. sí, La sí, mente tiene muchas prestaciones, pero también nos traiciona muchísimo, por eso es esa coherencia cardíaca de la que se habla hoy, el claro, ser sentipensante, el poder pensar más que racionalizar todo, poder sí, pensar con el corazón, poder así abrirnos. es, Esa apertura así de es, conciencia es la que nos va a ir de a poquito llevando. O tenemos es tantas cosas así. para hablar. No me quiero meter ahora en el tema con niños, que me apasiona además, porque A mí también, sabes me que apasiona, es uno de mis temas, ¿no? pero tenemos muy Sí, poquitos minutos, lo dejamos con muchísimo gusto para una próxima sí, entrevista. Yo sí, por supuesto. soy una investigadora de alma, lo hago con toda una pasión y de corazón. Y bueno, sincrónicamente también vi que estabas con el tema de los niños y yo digo, ay, Sí, con este paciente pequeño de 5 años que te conté, que sí, tiene eh, experiencias extrasensoriales, por llamarlo de alguna manera, él puede percibir experiencias de vidas pasadas, te da fechas, te da datos. Tú dices, no, un niño de 5 años es imposible, ni siquiera viendo que sus padres le hayan leído o viendo películas puede saber con esa exactitud cosas que me relata, que bueno, eso es para otra oportunidad. Bueno, querida pues sí, queda Luján, pendiente porque me apasiona. sí, lo dejamos para otra entrevista. Sí, Yo te agradezco sí, de todo corazón tu tiempo, tu disposición, tu cercanía y también todo lo que estás haciendo para apoyar a padres que están pasando por proceso de duelo, que han sí, perdido un hijo. sí, Es invaluable tu aporte, tu apoyo, y realmente creo que es tu misión de vida, un despertador de sí. conciencia de los más fuertes que he Yo conocido. creo que todos estamos en esto y en la medida que nosotros podamos, pues intentamos ayudar a ese despertar, pero todo el mundo está en esto, Todo, desde la mamá que es consciente y está cambiando los conceptos a sus niños, a su familia, todo el mundo es importante en donde esté con una toma de conciencia, porque no queda solo en esa persona, sino que se transmite tu campo coherente, ese campo cardíaco coherente que tú decías antes, cuando estás pensando, sintiendo y actuando de una manera, estás haciendo o permitiendo que las personas que estén a tu lado y entren en contacto con ese campo se alineen. Entonces es un exactamente, trabajo muy bonito, muy bonito, muy el bonito. de todos, ¿no? Y es verdad, es un granito de arena que todos estamos poniendo, de alguna Sí. u otra forma. Bueno, querida Luján, gracias, Gracias de corazón te y quiero nos mucho. vemos próximamente. Nos vemos muy prontito para este tema que tanto nos apasiona sobre los niños, Sí, que es sí, sí, hermoso. sí. Saludos, Gracias. nos Chao, vemos, chao. chao.